Claro, ¿por qué hablar de contratación pública en el marco de un seminario que habla de economía de paz, de empresa vasca y derechos humanos, ¿no? Es lo primero que hay que aclarar. Bueno, hay que decir, en primer lugar, que la compra pública, y digo compra de bienes, suministros o servicios, no digo gasto público, que es otra cosa, digo compra pública, se calcula que en Euskal Herria, en Europa, en el Estado español, ronda entre el 15 y el 20% del PIB. Luego estamos hablando de un actor económico en cuanto a comprador de primer orden, lo cual quiere decir que sus efectos son muy importantes o pueden serlo muy importantes en las economías, y lo cual quiere decir que puede orientar esas economías. Y ahí, o en parte, puede orientar esas economías. Y ahí es donde vendría esta lógica de hablar de empresas, derechos humanos y de otros elementos que precisamente incorpora la compra pública responsable. Una compra pública responsable incluye tres elementos. Uno, todo lo que tiene que ver con los procedimientos de transparencia y control democrático. Algo que, como sabéis, hoy está bastante mal visto, el tema de la compra pública, porque está muchas veces en el imaginario social ligado a esos determinados casos de judicialización de algunos casos, ¿no? de enriquecimiento ilícito por parte de los procesos de contratación pública, de formas de corruptela entre el sector privado que accede a esos contratos públicos, de formas incluso de financiación ilegal de partidos. Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, que la compra pública responsable parte de la idea de establecer procedimientos de transparencia y de control democrático y ciudadano. Podríamos hablar de ejemplos, pero bueno, ahí estarían los observatorios, por ejemplo, de la compra pública que se están poniendo en marcha en algunas instituciones, no en todas. En segundo lugar, cabe hablar de una compra pública responsable que es eficiente, es decir, que hace una compra con eficiencia. Eso no quiere decir que compre lo más barato, sino que compre lo mejor, ¿eh? Y que además no despilfarre el gasto público, es decir, que el gasto vaya dirigido estrictamente a aquello que es necesario para el bien común. Y en tercer lugar, que es lo que más trabajamos, al menos desde nuestra organización, una compra pública responsable incluye incorporar en todos los procedimientos de contratación consideraciones éticas, sociales y medioambientales en los procedimientos de compra. Es decir, que los procedimientos de compra incorporen criterios que tienen que ver con las condiciones laborales, con tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, temas relacionados con el comercio justo, la igualdad entre hombres y mujeres y la perspectiva de género, temas medioambientales, circuitos de proximidad, temas relacionados con el acceso de las personas discapacitadas al empleo, temas relacionados con la inserción sociolaboral, etcétera, etcétera. Una compra pública responsable tiene esos tres elementos y en este tercer espacio incluye la consideración de todas esas características éticas, sociales y medioambientales. ¿Qué beneficios tiene la compra pública responsable? Bueno, pues en primer lugar, crear o generar confianza pública entre los agentes públicos, económicos y entre la misma ciudadanía, si se desarrolla desde esta perspectiva, ¿no? En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de leyes sociales y laborales, así como los compromisos con políticas y tratados internacionales. Claro, esto alguien tendría que decir, ya, pero que una política se dedique a que se haga cumplir la ley, bueno, pues hay que decirlo, porque muchas veces no se cumplen las leyes, otro tipo de leyes que hay sociales o convenciones y tratados con los que hay compromisos, no se cumplen en el desarrollo de los procedimientos de compra pública. En tercer lugar, y este es muy obvio y yo creo que es de gran interés, la compra pública responsable lo que puede hacer es multiplicar los efectos de las políticas sociales y ambientales y laborales. ¿Por qué? Porque a través de una herramienta que aparentemente no tiene que ver con esas otras políticas como es la compra pública, tú puedes adquirir o hacer que haya beneficios sociales, medioambientales, etcétera, como los que estábamos comentando. Por otro lado, que es lo que decía al principio, puedes estimular mercados, puedes orientar, puedes estimular también comportamientos empresariales que sean más sociales, puesto que participar en este tipo de licitaciones requerirá
que esas empresas, que esos servicios, que esos bienes y suministros cumplan con una serie de requisitos. Y eso es algo también bien interesante, porque no se trata solo de discriminar positivamente a quienes mejor lo hacen, sino también intentar mover de su espacio de confort a quien lo hace, digamos, de forma peor, ¿no? Y, por último, pues es un ejemplo de política de responsabilidad social, un ejemplo que puede ofrecer la administración pública al sector privado, a los agentes sociales, a las organizaciones, etc. En concreto, ¿qué se puede hacer en materia de compra pública responsable? Bueno, aquí hay que referirse a que la competencia es de carácter estatal y que recientemente, precisamente en noviembre del 2017, es una ley que se tiene que poner en marcha el 8 de marzo, se aprobó la nueva ley de contratos del sector público. Una ley que lo que hizo fue transponer el ordenamiento jurídico europeo que ya existía desde el 2014 y que se han tardado pues, 3 años en transponerlo. Son una serie de directivas tanto del Parlamento Europeo como del Consejo que tienen que ver mucho con algunos elementos de los que decía al principio, de abrir procedimientos más transparentes, de abrir procedimientos con mayor control democrático y de participativo por parte de la sociedad, de incluir elementos sociales, medioambientales, éticos en el desarrollo de la compra pública, en el frenar de alguna forma los monopolios, porque muchas veces en la contratación pública hay muchos monopolios de grandes empresas. Bueno, muchos de esos elementos contenían positivamente estas directivas europeas y lo que se ha hecho es trasladar obligatoriamente a la ley de contratos del sector público a nivel estatal estos elementos. Hay que decir que aquí han jugado un papel muy importante las medidas de presión, las enmiendas y el trabajo que han realizado bueno, por redes como CEPES, que representa la economía social, la propia REAS, que hemos hecho un gran trabajo, y otras organizaciones, sobre todo de consumidores y consumidoras, de organizaciones bueno, que velan también por la transparencia en la política pública, etc. Y eso ha hecho que, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos a los que estamos acostumbrados recientemente del del Gobierno español, haya salido una ley que sí que en buena medida ha recogido muchos elementos positivos. ¿Qué elementos positivos aparecen en la ley y qué es, como digo, lo que podemos hacer en materia de compra pública responsable? En primer lugar, la ley, en su artículo 1, reconoce el principio de incorporación de manera transversal y preceptiva de criterios sociales y medioambientales. Es decir, el espíritu de la ley es que toda contratación, preceptivamente y de forma transversal, debiera incorporar criterios éticos, sociales y medioambientales. En segundo lugar, aparece la posibilidad de generar reservas de mercados. Reservas de mercados no son dar contratos a dedo, sino limitar qué tipo de empresas, qué tipo de operadores económicos se pueden presentar a una licitación. Una reserva de mercado, en ese sentido, ya existía desde el 2016 y era obligatoria, que es que todas las administraciones públicas hagan una reserva de mercado para empresas de inserción y o para centros especiales de empleo. Las empresas de inserción son unas empresas reguladas por ley, cuyo objetivo es operar en el mercado, pero con el objetivo de insertar sociolaboralmente a personas desempleadas y con especiales dificultades de acceso al empleo, y los centros especiales de empleo, como sabéis, dan empleo e incorporan laboralmente a personas que tienen discapacidad. Eso ya era, desde el 2016, una obligatoriedad de que toda administración pública hiciese una reserva de contratos para estas empresas. Mucho menos. Cosa que, por cierto, lo diré al final, no se está haciendo. Pero en la nueva ley de contratos del sector público aparece una nueva posibilidad, que no es de obligado cumplimiento, sino que abre a que las propias instituciones puedan hacerlo, que es la posibilidad de reservar determinados contratos ligados al desarrollo comunitario, que tienen que ver con servicios sociales, culturales, de salud, pero con unos
sea, unos servicios muy determinados que están listados en un anexo de la ley, abre la posibilidad de que ese tipo de contratos estén reservados a empresas cuya misión sea el servicio público, que tengan estructuras de propiedad o de participación amplias, que tengan políticas de reinversión de beneficios o de no lucratividad, etc. Es decir, se abre la posibilidad de que se puedan dar determinados contratos o lotes a reservas de mercados, en la práctica, a empresas de la economía social o a entidades y empresas o operadores no lucrativos. Eso lo deja como posibilidad. Y lo justifica en relación a los propios servicios que son de carácter comunitario. Insisto, hay que mirar el anexo, no es una propuesta, como podría pensar alguien también, de privatización de servicios, cosa que estaríamos en contra, muchos y muchos, sino que se habla de determinados servicios que muchas veces ni siquiera existen o se prestan por el mercado privado puro y duro. Más o menos seguís, digo, porque estos temas de contratación a veces son un poco complejos, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, por primera vez, la Ley de Contratos del Sector Público incluye la inclusión de etiquetas sociales y ecológicas en las prescripciones técnicas, es decir, en los requisitos a la hora de presentarte a un concurso público, en los criterios de adjudicación, es decir, en los criterios que puntúan y valoran para darte mayor o menor puntuación, para darte el contrato, o en las condiciones de ejecución, que es que una vez que te han dado un contrato, se te puede obligar a desarrollarlo de determinadas maneras. Bueno, pues por primera vez se han incluido la existencia de etiquetas en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológica, del comercio justo, de la igualdad de género, del cumplimiento de las convenciones de la OIT, etcétera, etcétera. Una institución en prescripciones técnicas, como criterio de valoración o incluso como obligatoriedad en la ejecución del contrato, puede exigir la existencia de estas etiquetas en los bienes y productos que está comprando. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, en el ámbito de los criterios de adjudicación, que como digo son los criterios que se utilizan para puntuar y para valorar las diferentes propuestas, hay dos cuestiones bien interesantes. La primera, desaparece aquello de la oferta más ventajosa. Lo más importante en el ámbito económico no es lo más ventajoso, sino es la mejor relación calidad-precio. Esto es un avance muy importante porque se tendría siempre en determinados servicios, hay que decirlo que no en todos, a contratar lo más barato. Pero sin embargo ahora se establece que el criterio es la mejor calidad, relación entre calidad y precio. Eso a nivel cuantitativo, pero luego establece que tiene que haber otros elementos o criterios cualitativos. Y ahí se da un listado amplísimo que habla de criterios sociales, ambientales y de innovación relacionados con la inserción laboral, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social, subcontratación de empresas de inserción, planes de igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, contratación de mujeres, conciliación, mejora de las condiciones laborales y salariales, estabilidad en el empleo, contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, formación y protección de salud y seguridad en el trabajo, aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social, utilización de productos de comercio justo, etcétera, etcétera. Porque la propia ley dice que se trata de un listado ejemplificativo y no excluyente. Por lo tanto, en los criterios de adjudicación, luego ahí está, bueno, cuánto vale el precio, cuánto valen estos criterios, cuánto valen los relacionados directamente con la ejecución del contrato, etcétera, ¿no? Y ya, para acabar, lo mismo ocurre con las condiciones de ejecución, es decir, con lo que una vez que te han dado el contrato te pueden obligar a hacer preceptivamente. Pues también se incluyen el mismo listado que para los criterios de adjudicación. Hay un apartado también muy interesante sobre prohibiciones de contratación y, bueno, luego hay otros elementos que son interesantes, pero quizás son más técnicos, como, por ejemplo, el animar a que se loteen los contratos, es decir, que no salgan grandes contratos que benefician a monopolios y a grandes empresas, sino que se loteen en diferentes lotes esos contratos, que puedan existir consultas preliminares en el mercado, la consideración del ciclo de vida de los productos y de los suministros que se compran, no solo el producto en sí, sino cómo ha estado
desarrollado, construido, producido, etcétera, etcétera. Bueno, pues otros elementos. Y ya para terminar, bueno, hay que decir que a pesar de estos marcos que han ido, yo creo que positivamente incorporando nuevos elementos, nos encontramos generalmente con muchísimas dificultades para que las instituciones públicas hagan de esto realidad. E incluso, bueno, pues en la cercanía, ya desde el 2008 contábamos con una instrucción del Gobierno vasco que era muy avanzada, pero que prácticamente no tuvo ningún impacto, ni en la propia contratación del Gobierno vasco, pero tampoco en el resto del sector público. En la anterior legislatura se aprobó también en la Diputación Foral de Guipúzcoa, ahora que veo a María por ahí, una instrucción también muy adelantada y apenas se ha puesto en marcha, aunque ahora ya han anunciado desde la Diputación que va a haber pues, como un informe, una guía para aplicar cláusulas sociales. La Diputación de Vizcaya en el 2017 también ha aprobado un texto que es muy importante, pero creemos que generalmente no se suele poner en marcha o bien por falta de voluntad política o bien, esto es importantísimo, por falta de sensibilización, formación e integración en estas tareas de los propios técnicos y técnicas que se dedican a los ámbitos de la contratación pública, y creemos también porque no se incorpora lo suficientemente a otros agentes sociales, tanto económicos, es decir, las empresas que pueden licitar, como a sindicatos, como organizaciones sociales de consumidores y consumidoras, etcétera, que podrían también hacer, como decía antes, de observatorio de lo que sucede en la contratación pública. Y eso es lo que os podía contar así brevemente en relación a un tema que es arduo y es mucho más complejo y tiene muchas más aristas que las que yo he comentado aquí. Eskerrik asko.